Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Disculpen la ausencia, he estado con muchas cosas que he tenido que hacer en mi vida, pero obviamente no he dejado mi pasión por el fútbol para nada. De hecho, estoy planificando y organizándome para subir más videos, más contenido, sobre todo con esta última parte de lo que ha sido las clasificatorias, que ustedes saben me enfoco mucho en lo que es la selección. También voy a hablar de clubes y bueno, hay mucho también por informar. Así que no sé si recuerdan, pero hace un tiempo yo había hecho un tier list de los mejores jugadores chilenos de la historia. Mucha gente me demostró su desacuerdo en los comentarios y está bien. Así que decidí hacer uno nuevo y con muchos más jugadores. Aquí van a estar prácticamente los jugadores más mencionados en la historia desde el año 1930 hasta 2025 por ahí. Quizá un poco antes, porque hay algunos jugadores de la actualidad que no he considerado. Así que bueno, espero que este video también llegue a gente de edad mayor, porque voy a hablar de jugadores muy antiguos y estoy documentado, así que quizás no soy una persona que los vio en su plenitud, por obvias razones, pero que ha podido ver algunos de sus partidos en internet y también he podido informarme sobre, gracias a gente que mayor que me ha contado cómo era. Entonces, empecemos. Tenemos las categorías, mejor de la historia, aquí van a ir muy pocos. Leyenda, cracks, marcaron época y buenos jugadores. Bueno, entonces tenemos a Alberto Quintano, que es uno de los mejores defensores que ha tenido Chile en su historia, jugador de Nacional, si no me equivoco, es Alberto Quintano. Si no lo estoy confundiendo con Ignacio Prieto, disculpen. Ignacio Prieto fue quien jugó en Nacional. Alberto Quintano hizo dupla con Elías Figueroa en el Mundial de 1974. Allí está, jugó los tres partidos. También fue subcampeón de la Copa América en 1979 y se desempeñó en el fútbol chileno, en lo que es la Universidad de Chile y también en México en el Cruz Azul. También jugó en Católica y en Magallanes. Uno de los mejores defensores de la historia de la selección del fútbol chileno. Gran dupla con Elías Figueroa. Así que yo creo que lo voy a poner como crack. Quizás le faltó alguna consagración para convertirse en leyenda. Esto puede ir cambiando. El siguiente que tenemos es Ivo Basay, un jugador bastante infravalorado en los años 90, que se vio opacado por la dupla Sasá de Zamorano y Salas, pero que era tremendo delantero. De hecho, fue una de las figuras en la selección chilena de 1987 que llega a esa final, que lamentablemente perdemos. Dos goles le clava a Brasil. Un extraordinario jugador que lamentablemente también se perdió ese mundial que lo iba a agarrar en uno de sus mejores momentos, que era el mundial de 1990 y también en el mundial de 1994. Tampoco pudo ir a Francia 98, pero por lo demostrado jugó también en Boca Juniors, jugó en Palestino, claramente en Colo Colo. Veamos si hay algo más que mencionar. También tuvo paso en Europa, de hecho, en el Stade de Reims en Francia y en Magallanes también de Chile, en Necaxa de México. Así que bueno, lo vamos a colocar como crack. Eduardo Vargas, aquí llega uno de los primeros jugadores de la generación dorada en esta lista, segundo goleador histórico de la selección chilena. Quería aclarar también que aquí voy a considerar tanto su actuación en la selección chilena como su actuación en clubes. Y estamos ante uno de los jugadores de mayor disparidad en rendimiento en la selección chilena y en rendimiento a nivel de clubes. Un jugador excepcional en la selección, importantísimo. Fue clave en las mejores consagraciones, en las dos consagraciones de Chile en Copa América.
siendo goleador en ambos torneos, también teniendo buenas participaciones en las clasificatorias y siempre estando ahí para finalizar las jugadas de la generación dorada. Un jugador que partió muy bien en la Universidad de Chile siendo goleador de la Copa Sudamericana, campeón, goleador del torneo nacional, goleador de esa Copa Sudamericana. Creo que hasta el día de hoy es el jugador que en una edición convirtió más goles de una Copa Sudamericana. Creo que lo pasó Hernán Barcos, no estoy del todo seguro. Pero Eduardo Barros claramente va en leyenda, para mí, de la selección chilena y del fútbol chileno en general. Bueno, aquí tenemos a Fabián Estay, jugador emblema de los años 90 de la Universidad Católica, también en Colo Colo, en la selección que fue a Francia 98, que también era un fijo en el medio campo. Gran jugador también en el fútbol mexicano, ambidiestro, tenía buen perfil, recordado también ese gol de cabeza que le comete, que le hace a Ecuador, donde bueno, le hace un gesto un poco reprochable a la barra. Yo creo que va en buenos jugadores. Fabián está ahí. Bueno, el siguiente que tenemos es David Arellano, el fundador del club Colo Colo, del cual soy hincha, y que, bueno, ¿qué se puede decir de David Arellano? La selección quizás no tuvo mucha participación, sí en Colo Colo, destacándose también en las giras y promoviendo al club. Creo que jugó el Mundial de 1930. Vamos a corroborar este jugador que, bueno, también tenía nacionalidad española. Jugó los campeonatos sudamericanos de esa época, de los años 20, donde anotó 8 goles, muchos goles para 6 partidos oficiales. Es una actuación, la verdad, muy destacable. Pero no pudo jugar el Mundial de 1930. También hay que destacar que fue el goleador del torneo con 7 goles del Campeonato Sudamericano de 1926, siendo el primer chileno en ser goleador de un torneo internacional. Gran actuación en el Sudamericano, precisamente de Chile, donde se queda con el tercer puesto. Debido a lo que también representó para Colo Colo, creo que voy a colocarlo en leyenda. David Arellano es leyenda. Gary Medel, otro integrante de la generación dorada, uno de los mejores defensores, también jugaba como mediocampista. Lo que más se destacaba de Gary era la garra, la entrega en los partidos más importantes de la selección. Siempre respondió. ¿Cómo olvidar esa jornada frente a Brasil donde salió absolutamente lesionado? Y también en la final de la Copa América cuando sacó absolutamente todos los balones y además muy goleador, un mediocampista más atrasado, defensor que tenía capacidad para hacer muchos goles. Así que para mí va en leyenda sin duda. Claudio Bravo. Claudio Bravo, quizás tenemos al primer candidato a mejor de la historia, más que nada por la trascendencia que tuvo en esas 2 finales de Copa América. Un arquero con más de 20 años de trayectoria que llegó en esa Copa América de 2004 y se retiró 20 años después en la Copa América del año pasado, precisamente haciendo un partido extraordinario ante el campeón que iba a ser Argentina, clave en todas las tandas de penales de Chile. De hecho, incluso en la que perdimos contra Brasil, le atajó un penal a Williams, de un jugador, un arquero de los que se llama moderno, de jugaba con el pie, un líder natural, que siempre respondió. Quizás tuvo alguna mala época por allá en 2011, donde cometió algunos errores en ciertos partidos, pero se repuso y eso es muy valorable. Así que, y bueno, para qué decir su carrera a nivel de clubes.
un referente en la Real Sociedad, también en Colo-Colo, figura absoluta en el Barcelona, donde llegó a ser campeón del mundo. Lamentablemente no pudo jugar la Champions por decisión técnica, pero lo hubiese hecho también de buena manera. Ganó el premio Zamora también al arquero menos goleado, premio muy prestigioso, así que Claudio Bravo va en mejor de la historia. Bueno, aquí tenemos a ver. Si no me equivoco, Carlos Reynoso, pero tengo que reconocerlo. Aquí está, precisamente. Carlos Reynoso. Quizás en la selección no sonó tanto como lo hizo a nivel de clubes, fue quizás el mejor jugador de la historia del Club América, una leyenda en el club mexicano. Integró el gran plantel chileno que fue al Mundial de 1974, mediocampista, ofensivo, clásico 10, con mucha técnica. Un verdadero genio de la pelota. A nivel de clubes se desempeñó en Audax Italiano y en el América, donde fue totalmente ídolo, y también en el Club Neza de México. Jugó la Copa América de 1975, donde Chile quedó en fase de grupos convirtiendo un gol. Así que yo creo que Carlos Reynoso va en crack. El Chamaco Valdés, gran jugador también de la misma época, eh, figura e ídolo del Club Colo-Colo, jugó el Mundial de 1974. Gran mediocampista, ofensivo, con una gran técnica. Precisamente juega el Mundial de 1974, los 3 partidos. Juega también el Mundial de 1966. No hay muchos jugadores en la historia de Chile, sacando a la generación dorada, que hayan jugado 2 mundiales. Y Carlos Chamaco Valdés fue uno de ellos. Juega la Copa América de 1975, donde Chile queda eliminado en primera ronda. Y sus clubes fueron todos en el fútbol chileno, destacado su paso por Colo-Colo y su gran actuación en el recordado equipo de 1973, también por algunos equipos como Audax, Deportes Arica, Cobreloa y Unión Española. Yo lo colocaré como leyenda. Podría subir a Alberto Quintano a leyenda, lo voy a pensar. Bueno, este jugador, vamos a ver, es Ignacio Prieto, precisamente, al que yo hacía referencia, que es un jugador que jugó en Nacional, fue campeón con el equipo uruguayo de la Copa Libertadores en 1971, emblema de Universidad Católica. También tenía un hermano, estamos viendo, que se llamaba Andrés Prieto, también de Universidad Católica. Participó en el Mundial de 1966 y llegó a jugar en el fútbol de Europa, en precisamente el Lille y el Stade Laval de Francia.
Lo voy a colocar como marcaron época. Sir Charles Aránguiz, uno de los que aún sigue vigente, figura de la generación dorada, motor de ese mediocampo, extraordinario jugador, quizás un poco más silencioso que otros jugadores de esa selección, pero que siempre respondía, que tenía una visión de juego muy buena, una técnica, la calidad de los penales que tiraba Charles Aránguiz, que tira Charles Aránguiz es la verdad única. Siendo honesto, no he visto un jugador en el mundo que le pegue tan bien al balón en los penales. Es una garantía en todas las tandas que Chile disputó en los momentos en que jugó en la selección. Charles convirtió con su clásico tiro tres dedos, jugador completísimo y que siempre lo voy a querer en mi equipo. Figura también de la U en la Copa Sudamericana de 2011. Sus pasos también por Colo Colo, por Quilmes, por el Inter de Porto Alegre en Brasil, donde también volvió en una segunda etapa, en el Bayer Leverkusen en Europa, donde se destacó en sus mejores momentos y ahora está de vuelta en la Universidad de Chile. Va en leyenda sin duda. Carlos Carmona. Carlos Carmona es el jugador quizás más emblemático de la era Bielsa, uno de los más emblemáticos. Quizás no tan vistoso, quizás no tenía una cualidad específica muy destacada, pero era un jugador que le rendía mucho a la selección en el medio campo, que precisamente como decía Claudio Palma, llevaba jugando varios mundiales, era muy requerido por los técnicos en el Mundial de Sub-20 2005, en el Mundial Sub-20 2007, Mundial de Brasil 2014, Mundial de Sudáfrica 2010, donde también tiene una buena actuación. Carlos Carmona es un jugador que todo técnico quiere tener. Es un jugador que se adapta a todos los esquemas, pasó por todos estos técnicos a nivel sub-20, por Zulantay, pasa por Bielsa, pasa por Borgi, pasa por Sampaoli e incluso Pizzi. Entonces, sin duda que su constancia será premiada. Para mí va en marcar una época. Gonzalo Jara. Gonzalo Jara, Jarita, que, bueno, integrante de la generación dorada, emblema ahí en la defensa, jugador que si era disciplinado, si se le daban las instrucciones correctas, siempre respondía. Cometía errores como todos los defensores, pero se afianzó posterior a la salida de Borgi con la entrada de San Paoli. Él le supo dar la confianza y empezó a jugar muy buenos partidos. Tenía un cambio de frente, una salida muy buena. Y yo creo que el partido que le da el plus, la confianza a Jarita, es el encuentro frente a Uruguay en, por las clasificatorias a 2014, donde se come vivo a Suárez. Claro, recibe un puñetazo, pero lo anula completamente. O sea, yo nunca había visto un jugador que haya superado tanto a su rival como fue Gonzalo Jara a Luis Suárez, que estaba precisamente en su prime en esa época. Así que figura en las dos Copas Américas de Chile, también en el Mundial de 2014, lamentable el penal que erra, que precisamente en esa tanda chuta, pero trata de colocarla y pega en el palo, que de hecho la última jugada de Chile en una Copa del Mundo. Jarita va sin duda en leyenda. Bueno, también destacar su paso por Colo Colo. En Inglaterra también jugó muchos, en el West Bromwich, en el Hoffenheim de Alemania, en el Mainz de Alemania, en la U, en su vuelta a Sudamérica y también en Estudiantes de La Plata. Señores y señores, estamos con Iván Zamorano, candidato a mejor de la historia. ¿Qué se puede decir de Iván? Lamentablemente no consiguió títulos, muchos logros con la selección chilena, pero marcó una época sin duda Iván Zamorano desde que llegó a la selección en los años 80, final de los años 80, llega a esa final de Copa América de 1987, es figura en la Copa América de 1991, uno de los goleadores, donde Chile se queda con el tercer lugar. Lamentablemente
queda fuera del Mundial de 1994, en el cual hubiese sido su mejor momento en esos años. Llega también en un buen nivel a Francia 98, donde juega un muy buen mundial, a pesar de que no pudo hacer goles. Los 4 goles de Marcelo Salas e incluso el gol de el Coto Sierra fueron responsabilidad de Iván Zamorano, en los cabezazos, en los rebotes y también en la falta que le cometen los cameruneses. De goleador máximo de las clasificatorias a Francia 98, hasta el día de hoy no hay un solo jugador que haya convertido más goles en una sola clasificatoria, con 12 anotaciones. Goleador histórico durante algunos años de la selección chilena, de hecho muchos años, hasta que lo superó Marcelo Salas, dueño de un cabezazo prodigioso, de los mejores cabeceadores de la historia, de hecho, dicho por el mismísimo Zinedine Zidane, le llamaban el helicóptero, para qué decir su trayectoria en clubes. Hasta la generación dorada, quizás el mejor chileno en Europa. Figura en el mejor club de todos los tiempos, que es el Real Madrid, donde tenía todo en contra. Termina siendo el pichichi y goleador de ese torneo que gana el Real Madrid. Gran actuación, sobre todo en los clásicos, muy recordado por los hinchas de Real Madrid. En Inter también gana la Supercopa de Europa, hace buena dupla con Ronaldo y gana la medalla de bronce en Sydney 2000 con la selección chilena, siendo máximo goleador también. Así que Bam Bam para mí va en mejor de la historia, sin duda. Incluso y también capitán, líder. Incluso podría ir por encima de Bravo. Lo vamos a pensar. Al final vamos a arreglar las posiciones en cada categoría. Quien viene es este arquero. Agregué muchísimos jugadores. Leopoldo Vallejos. Polo Vallejos, que es uno de los arqueros, o el arquero, de Chile en el Mundial de 1974. Y que juega precisamente la clasificatoria frente a la Unión Soviética. Estaba el gringo Neff en ese equipo, que era el arquero de Colo Colo 73. Juega también el Campeonato Sudamericano del 67, donde Chile es tercero. La Copa América de 1975, donde Chile queda eliminado. Se desempeñó en solo equipos de Chile, en Unión Española, Católica, Everton O'Higgins, Universidad Católica y Deportes Arica. Y fue titular en los 3 partidos de la selección chilena en ese mundial, lo cual no es menor para una selección que no ha jugado muchos mundiales. Así que va en marcaron época. El siguiente también es de una fecha más pretérita. Y es Honorino Landa, uno de los máximos ídolos del Club Unión Española. Si me apuran, también de la gran camada de jugadores que Chile tuvo en los años 50 con Cuacó Armazábal. Juega el Mundial de 62 también. Perdón, en los años 60, no en los años 50. Mundial del 62, no convierte goles, juega 5 partidos de hecho. Y también juega el Mundial del 66, donde juega 2 partidos, que no es menor. Se desempeñó en solamente clubes de Chile,
como les decía, ídolo de Unión Española, en Green Cross de Temuco, Magallanes, Huachipato, Aviación. Va en Cracks.